Mi hermano inventó una emergencia de trabajo para arruinarle el único viaje del año a su esposa, pero ahora es él quien duerme en su oficina y le ruega a la familia que lo defienda. Empiezo aclarando algo, mi hermano y yo nunca fuimos cercanos, y eso explica por qué estoy escribiendo esto con una sonrisa en la cara. Se llama Quinten, tiene 38 años, y llevo toda la vida sabiendo justo qué clase de persona es. Su esposa se llama Aurore, tiene 36, y es una de las mejores personas que conozco. Tienen 2 hijos, de 4 y 6 años. Y esta semana, señores, mi hermano intentó una jugada tan estúpida y tan egoísta que le explotó en la cara de una forma que ni yo, con toda mi mala intención, hubiera podido diseñar. Necesitan el contexto completo antes de que les cuente lo que hizo, porque sin eso van a pensar que exagero. Quinten y Aurore, antes de los niños, tenían un matrimonio decente. No espectacular, pero funcionaba. Después nacieron los chicos y ese matrimonio empezó a caer por una pendiente que ya no frenó nunca más. Hoy está conectado a un respirador y todos lo sabemos, menos él. Aurore es ama de casa. Y cuando digo que hace todo, quiero decir del todo todo. Se levanta primero, prepara el desayuno, lleva a los chicos a la escuela, limpia, cocina, los busca, los baña, los duerme, y en el medio estudia en línea porque quiere terminar una carrera. Y mi hermano, el señor Quinten, cuida a los niños 30 minutos mientras ella prepara la cena, y después camina por esa casa como si mereciera un desfile, con globos, con banda de música. El hombre es de sobra capaz de encargarse de sus propios hijos, y ahí está lo peor, porque no es un inútil, es un vago. Solo eligió, durante 6 años, que si ella lo hacía, él no tenía por qué mover un dedo. Les doy un ejemplo, para que vean el nivel. El año pasado Aurore tuvo una gripe de esas que te tiran a la cama 3 días. Le pidió a Quinten que se llevara a los chicos a dar una vuelta un par de horas para poder dormir. Él los sacó al patio, se sentó con el teléfono, y a la hora y media los devolvió a la casa porque, palabras textuales, ya se había aburrido. Mi hermano se aburrió de sus propios hijos en 90 minutos. Y esa noche se quejó de que había tenido un día pesado. Ahora, el viaje. Aurore hizo amigas nuevas este último año, gente linda que la sacó un poco del pozo, y con ellas planeó algo tan modesto que da tristeza contarlo. Una escapada de 4 días. Ni siquiera se iba a otro lado, iba a quedarse en un hotel en nuestra propia ciudad, a 40 minutos de su casa, para asistir a una convención y dormir 4 noches sin que la despertaran a las 6 de la mañana. Eso era todo. Ese era el gran viaje del año. El primer descanso real que esa mujer se tomaba en 6 años. Lo planeó con 5 meses de anticipación. 5. Le pidió a Quinten, con tiempo de sobra, que solicitara esos días libres en el trabajo, y le explicó con todas las letras que necesitaba ese descanso, que se estaba quedando sin fuerzas. Él dijo que sí. Se lo preguntó otra vez a los 2 meses. Dijo que sí. Se lo preguntó en las fiestas de fin de año, delante de toda la familia, si ya tenía el permiso aprobado, y él contestó que sí, que estaba todo listo, que se quedara tranquila. Yo estaba ahí, yo lo escuché decirlo, y yo, que lo conozco desde que nació, la miré a ella y le dije que ese hombre le iba a arruinar el viaje. Ella me contestó, sonriendo, que ojalá no. El martes por la noche, o sea, menos de 24 horas antes de que ella se fuera, con la maleta hecha y la comida de los niños ya cocinada y congelada para toda la semana, Quinten le mandó un mensaje. Un mensaje, ni siquiera una llamada. Le escribió sobre una emergencia terrible en el trabajo. Tenía que quedarse hasta tarde el martes. El miércoles se subía a un avión por un viaje de negocios urgentísimo. No iba a poder pedir los días. Lo sentía muchísimo, estaba destrozado, y se lo compensaría de alguna manera. Aurore me llamó llorando. Y no llorando como cuando una está triste, llorando como cuando algo adentro se rompe y hace ruido. Casi no podía hablar, se le entrecortaba la respiración, y en el medio de todo eso me pedía disculpas a mí por molestarme. Esa mujer, con el corazón partido, pidiendo perdón por llamar. Le dije que se calmara. Le dije que terminara de armar la maleta y fuera a buscar a los chicos a la escuela. Yo me encargaba de ellos hasta la aparición de Quinten. Ella no quería. Me repitió como 10 veces que no quería meterme en el medio, que no quería problemas entre hermanos. Y ahí le dije la única frase importante. A mí Quinten me importa justo nada. Nunca fuimos cercanos. Puede reaccionar como se le antoje. Así que cuide a mis sobrinos. Los busqué, les di de comer, jugué con ellos, los bañé y los acosté, y me senté en el sillón de esa casa a esperar. Quinten llegó caminando a las 10 de la noche, sin apuro, sin el más mínimo apuro, un hombre con una emergencia laboral tan devastadora que le impedía cuidar a sus propios hijos, llegando a su casa caminando tranquilo a las 10 de la noche. Me miró sorprendido y yo, antes de que abriera la boca, le dije en la cara que es un pedazo de basura egoísta, agarré mis llaves y me fui por la puerta. Aurore se fue a su viaje. Eso es lo primero que quiero que sepan, porque es lo único que de verdad importa. Se fue con sus amigas, y por lo que me cuentan, la está pasando increíble. Y ahí empezó el show. Quinten me reventó el teléfono esa noche. Llamadas, mensajes, audios. Lo puse en no molestar y me fui a dormir como un bebé. Al día siguiente hablé con ella y me contó que a ella también la bombardeó, exigiéndole que volviera. Y entonces Aurore, esa mujer a la que él subestimó durante 6 años, le mandó un solo mensaje. Le dijo que tenía 2 opciones: terapia de pareja o abogados de divorcio. Que eligiera. Y que hasta entonces no la contactara, salvo que fuera una emergencia real con los niños. Ese mensaje lo congeló. De golpe se quedó mudo,
porque hasta ese día él tenía la certeza absoluta de que ella no iba a ningún lado. Al otro día apareció en mi casa y tocó el timbre. Yo le hablé por la cámara del portero eléctrico, sin abrirle, porque tampoco soy tonto. Y no vino a disculparse, ojo, vino a preguntarme qué se supone que tiene que hacer con los niños, con sus hijos. Le pregunté, tranquilo, si de verdad había pedido esos días libres en el trabajo alguna vez. No me contestó. Me repitió lo del viaje de negocios importantísimo. Volví a preguntarle. Silencio. Después me dijo que a Aurore no le pasaba el contacto de las niñeras y me preguntó si yo podía cuidarlos. Le dije que se fuera de mi propiedad con todo su circo. Porque, díganme, ¿qué clase de padre no tiene el número de la persona que cuida a sus propios hijos? Si él fuera aunque sea un 5% padre, lo tendría. Y para colmo ella le dejó todo hecho. Toda la comida cocinada y etiquetada. La ropa de los 4 días separada por día. Un itinerario detallado con horarios, actividades, meriendas. Todo. Lo único que él tenía que hacer era existir en la misma casa que sus hijos. Y no puede. Ahora mismo, mientras escribo esto, mi hermano está solo con sus hijos por primera vez en su vida, volando sin instructor. Tuvo que cancelar su famoso viaje de negocios, que ya todos sabemos que era falso. Nuestros padres no le contestan las llamadas. Los padres de Aurore tampoco. Nadie se come su cuento, nadie va a ir a rescatarlo, y no les voy a mentir, me río solo cuando lo pienso. Aurore dice que cuando vuelva va a averiguar bien qué era ese viaje de negocios. Actualización 1. Me llegaron un montón de mensajes preguntándome cómo terminó la semana del Gran Castigador. Se los cuento, y les adelanto que la cosa empieza bien y va mejorando. Lo importante primero. Aurore volvió el domingo por la noche, descansada, con la cara distinta, y se encontró en la puerta con una escena que ni el mejor guionista podría haber escrito. Quinten la estaba esperando con una maleta hecha. Le anunció, muy solemne, que ahora le tocaba a él tomarse unas vacaciones, y se fue. Así, sin discusión, sin gritos, sin nada. Se subió al auto y desapareció una semana entera. Y tengo que explicarles cómo funciona la cabeza de mi hermano, porque es fascinante. En su mundo, ese silencio y esa ausencia son un castigo. Él cree que está haciendo sufrir a Aurore. Cree que ella va a estar en esa casa mordiéndose las uñas, esperando que él vuelva, arrepentida de haberle puesto un ultimátum. Lo que en realidad hizo fue regalarle a su esposa una semana entera de tranquilidad y de acceso sin supervisión a toda la casa. Es el equivalente doméstico de darle las llaves del banco al ladrón y después irse de vacaciones. Sobre cómo le fue esa semana solo con los chicos, tengo información de primera mano, porque mis sobrinos hablan. Sobrevivieron, eso hay que decirlo. Comieron, pero mi sobrino de 6 me contó que papá les dio cereal para cenar 2 veces, que la nena fue al colegio con la camiseta al revés, y que se olvidó de mandar la merienda un día entero. Ella le había dejado la comida cocinada, etiquetada y separada por día. Etiquetada, con etiquetas. Y aún así el hombre les dio cereal. Nadie se murió. Pero fue un desastre técnicamente sostenible. Muchísimos de ustedes le recomendaron a Aurore que se asesorara bien antes de mover una sola ficha, y eso fue justo lo que hizo. Una prima nuestra le consiguió una cita con una abogada muy recomendada, y fue esa misma semana. Y mientras Quinten estaba castigándola con su ausencia, ella se dedicó a sacar copias de cada documento financiero que encontró en esa casa. Cuentas, extractos, recibos, inversiones, todo. Metódica, tranquila, sin apuro. Sobre esa primera consulta, me contó algo que le dijo la abogada y que se me quedó grabado. Le preguntó, antes que nada, si su marido tenía acceso a las cuentas y si movía dinero sin avisar. Aurore le dijo que sí a las dos. La abogada le explicó, con una calma escalofriante, que en estos casos el marido siempre hace lo mismo, y es empezar a mover fondos apenas huele el divorcio. Por eso la prioridad número 1 era documentar todo antes de que él supiera nada. Salió de esa oficina con una lista de tareas y una carpeta vacía, y esa carpeta se llenó rápido. También me contó algo que me hizo reír a carcajadas. La casa estaba hecha un desastre, o sea, justo como uno esperaría después de que un hombre pasara una semana solo con 2 niños. Y ella, en vez de limpiar, agarró todas las cosas de Quinten del dormitorio, del todo todas, y las tiró al piso de su oficina, sin doblar, sin ordenar, un montículo de ropa y objetos. Hoy no se puede ni caminar ahí adentro. Y ahí, señores, es donde mi hermano está durmiendo. En el piso de su propia oficina, entre su propia ropa tirada, en la casa que hasta hace un mes él manejaba como un rey. Ella ni siquiera le dijo nada, solo movió las cosas y siguió con su vida. Él llegó, vio el desastre, entendió el mensaje, y no dijo una palabra. Y todavía no sabía lo peor, porque esa semana también salió a la luz donde estuvo realmente el martes que en teoría cuidaba a sus hijos. Actualización 2. Los consejos que le mandaron a Aurore le sirvieron muchísimo, y ella me pidió que se los agradeciera. Ahora prepárense, porque esta semana estalló todo. Vamos con la foto. Muchos comentaron que era imposible que Quinten hubiera pedido esos días libres, y tenían razón. Pero la realidad fue peor. Aurore descubrió que el famoso martes de la emergencia laboral, ese día en que él en teoría estaba trabajando hasta tarde y por eso no podía cuidar a sus hijos, alguien lo etiquetó en una foto. En un bar, jugando billar, con una cerveza en la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Y lo mejor de todo, la joya de la corona. Ni siquiera se quitó la etiqueta, ni se molestó. Estuvo ahí,
pública, durante semanas, porque a mi hermano le importa tan poco todo esto que ni siquiera se toma el trabajo de tapar sus propias mentiras. Ese detalle de la foto vuelve todo aún más ridículo. La persona que lo etiquetó era un compañero de trabajo, o sea que sus propios colegas sabían que él no estaba en ninguna emergencia laboral, porque estaban ahí, con él, tomando cerveza. La emergencia era una mesa de billar. Ella ni siquiera tuvo que investigar, la foto le llegó sola, porque una amiga en común la vio y se la mandó preguntando si Quinten no estaba en teoría trabajando. Es que ni para mentir sirve. Sobre la abogada, muchos me preguntaron y les cuento. Aurore terminó cambiando de profesional. Consultó con la primera, pero encontró a otra que le encajaba mejor, una que se especializa en divorcios de alto conflicto y en repartos de bienes complicados, con años de experiencia lidiando con hombres justo igual de controladores que mi hermano. La estrategia fue clara desde el principio. Nada de avisos, nada de conversaciones, nada de darle tiempo a que escondiera un solo dólar. Primero se prepara todo el expediente en silencio, y apenas los papeles están presentados en el tribunal y hay alguien listo para notificarlo, ahí se le avisa. Y al presentarse la demanda se activa una orden automática. Ninguno de los dos puede mover los bienes del matrimonio. O sea que para cuando él se enteró, ya no podía tocar nada. Y quiero contarles cómo estaba Aurore en esas semanas, porque es la parte que más me impresionó. Yo esperaba encontrarla destruida. La encontré organizada. Tenía una carpeta de verdad, física, con separadores, donde iba metiendo cada cosa. La foto del bar, los mensajes de la emergencia falsa, los extractos bancarios, las fechas de los viajes de negocios. Un día la vi armando una línea de tiempo de los últimos 4 años y me tuve que sentar. Esa mujer estaba construyendo un caso mientras mi hermano creía que la estaba castigando con el silencio. Le sirvieron los papeles hace unos días, y la reacción que tuvo es la que me confirmó todo lo que siempre sospeché de él. No se sorprendió, para nada. Los agarró con una calma helada y le dijo a Aurore que él también estaba planeando divorciarse, que justo estaba por conseguir un abogado, que ella se le adelantó nada más. Y después le soltó, con toda la crueldad de la cual es capaz, 2 cosas. Ella le convirtió la vida en un infierno, y preferiría vivir en la calle antes de pasar un día más a su lado. Ella ni se inmutó, y ahí fue cuando le hizo la pregunta que hizo estallar todo. Actualización 3. Escribí lo que sigue la misma noche en que me enteré, y decidí no tocarle una coma. Si suena rabioso, es porque estaba rabioso. Aurore lo llamó por sus mentiras. Le enumeró todo, una por una, las evasivas, los viajes inventados, la emergencia falsa, la foto del bar. Y Quinten, ya envalentonado con esa libertad total del hombre sin nada por perder, hizo algo ni siquiera esperado por mí. Le confesó que llevaba 4 años siéndole infiel. 4. Y no lo dijo llorando, no lo dijo arrepentido, no le pidió perdón. Lo dijo con rabia, casi con orgullo, y encima le ofreció responder cualquier pregunta que ella quisiera hacerle. 4 años. Hagan la cuenta conmigo. Su hijo menor tiene 4 años. O sea que este hombre empezó a engañar a su esposa más o menos cuando ella estaba embarazada o apenas había parido a su segundo hijo. Mientras ella se levantaba 5 veces por noche a darle de mamar, él andaba inventando viajes de negocios. Hay un detalle de esa confesión capaz de hacerme hervir la sangre cada vez que lo pienso. Los viajes de negocios inventados. Quinten usaba esa excusa 1 o 2 veces al año, siempre en fechas convenientes, y ella, como una tonta, lo llevaba al aeropuerto. Lo llevaba, le preparaba el bolso, le planchaba las camisas, y lo dejaba en la puerta de un aeropuerto al que él nunca entraba. Después le mandaba mensajes preguntándole si había llegado bien. Ese hombre dejó que su esposa lo despidiera con un beso mientras se iba a engañarla. Y lo hizo durante 4 años. Y Aurore, que en este punto ya es una persona por completo distinta a la que yo conocía, le hizo 2 preguntas. Solamente 2. Le preguntó cuándo había empezado, y le preguntó con qué frecuencia usaba los viajes de negocios inventados como tapadera. Él contestó las 2. Y después se quedó ahí, esperando más preguntas. Y no vinieron. Ella le dijo que con eso ya tenía todo lo que necesitaba saber, y se dio media vuelta. Y esto es lo que más me revuelve el estómago de toda la historia. Me contó Aurore que él se quedó a ojos vista decepcionado. Decepcionado de que ella no le preguntara más. Este hombre quería el escándalo. Quería que ella llorara, que gritara, que le exigiera detalles, nombres, fechas. Necesitaba esa reacción porque la reacción era lo único que le quedaba para sentir que todavía tenía poder sobre ella. Y ella no se lo dio. Le hizo 2 preguntas administrativas, como quien completa un formulario, y lo dejó parado ahí con toda su confesión en la mano y nadie a quien lastimar con ella. Esa noche Aurore me dijo algo que no me saco de la cabeza. Me dijo que lo peor de todo no fue enterarse de la infidelidad. Lo peor fue darse cuenta de que no sintió nada al enterarse. Ni sorpresa, ni dolor, nada. Me dijo que en algún momento de estos últimos años ella dejó de quererlo sin darse cuenta, y siguió ahí por costumbre, cocinando, planchando, criando, como un empleado que ya renunció mentalmente pero sigue yendo a la oficina. Escuchar eso me dio más bronca que todo lo demás junto. Este tipo no le rompió el corazón. Se lo apagó de a poco,
y ni se enteró. Muchos de ustedes le escribieron a Aurore celebrando que ya no le tenga miedo, y yo también quiero decir algo sobre eso, porque la mujer que habló con él esa noche no es la misma que me llamó llorando hace unas semanas. Cuando hablaba de Quinten, lo hacía con el mismo desprecio con el que él la trató a ella durante 6 años. Igualito, y les confieso que sentí que estaba hablando con una desconocida que me cae bastante mejor. Y todavía faltaba la escena final, la de la mudanza, que fue la más patética de todas. Actualización 4. Agarren algo para tomar, porque mi hermano tuvo la semana más ridícula de su existencia y no pienso ahorrarme un solo detalle. Arranquemos con lo que hizo contra el consejo directo de su propio abogado. Se mudó. Cualquier abogado del mundo le dice a un padre que no se vaya de la casa antes de que haya un acuerdo temporal de custodia, porque irse te debilita muchísimo en ese aspecto. La abogada de Aurore le dijo justo eso a ella. Y hay que asumir que el abogado de Quinten, si es que existe y no es otra mentira, le dijo lo mismo. ¿Y qué hizo mi hermano? Se fue igual, porque nadie le va a decir a Quinten qué hacer, ni un abogado al que le paga por hora. Eso sí, antes de irse hizo un último intento, y fue tan torpe que casi me da lástima. Le llevó flores compradas en la gasolinera, todavía con el precio pegado, y le dijo que podían intentarlo de nuevo, que él estaba dispuesto a ir a terapia. La misma opción que ella le ofreció hace meses, cuando todavía había algo para salvar, y que él ignoró durante semanas para castigarla con el silencio. Ahora sí quería terapia, ahora que ya le habían servido los papeles. Aurore le agradeció las flores, las puso en un florero, y no le contestó nada. Ese florero sigue en la cocina. Y la salida. Prepárense, porque esto es de colección. Mi hermano, de todos los bienes de una casa que armaron durante 8 años, de todos los muebles, los electrodomésticos, las herramientas, los objetos de valor, eligió llevarse 2 cosas. Solo 2. La máquina de café expreso y la licuadora. Eso es todo. Un hombre adulto, en el momento más dramático de su vida, cargando una cafetera y una licuadora hasta el auto, convencido de que le estaba dando el golpe final a su esposa. Y no terminó ahí, porque Quinten necesita público hasta para irse. Antes de cruzar la puerta armó una escena de despedida. Dejó su anillo de bodas sobre la mesada de la cocina. Al lado dejó las llaves de la casa. Y al lado dejó el control remoto del televisor, que es un detalle que todavía no logro procesar. Y le anunció, con voz de película, que jamás en su vida volvería a pisar esa casa. Aurore le contestó que ojalá cumpliera esa promesa. Y después, delante de él, sin apurarse, agarró el anillo de bodas de la mesada y lo tiró a la basura de la cocina, con los restos de comida adentro, y siguió con lo que estaba haciendo. Con la familia también se llevó una sorpresa, que varios me preguntaron. Quinten fue a hablar con nuestros padres, convencido de que iban a ponerse de su lado, porque siempre asumió que la sangre pesa más que cualquier cosa. Y mi padre, que es un hombre de pocas palabras, le hizo una sola pregunta. Le preguntó si era verdad lo de la foto del bar. Él empezó a dar vueltas. Mi padre se levantó de la mesa y se fue a la cocina. Eso fue todo. No hubo grito, no hubo escena. Mi padre solo se fue de la mesa. Y desde ese día no le atiende el teléfono. Muchos me escribieron diciendo que Quinten se está hundiendo solo, y tienen toda la razón. Pero quiero que dimensionen bien el nivel. Yo no tuve que hacer nada. Aurore casi no tuvo que hacer nada. Este hombre solito saboteó el viaje, solito eligió el silencio en vez de la terapia, solito se fue de la casa una semana regalándole el acceso a los documentos, solito dejó la etiqueta en la foto del bar, solito confesó 4 años de infidelidad sin que nadie se lo sacara, y solito se mudó contra el consejo de su propio abogado. Nosotros solamente estamos mirando el espectáculo, con las palomitas en la mano. Actualización 5. Pasaron varios meses desde que empecé a contarles esto, y les debo el cierre. Hace semanas que me lo piden, así que allá vamos. Lo de la custodia es donde de verdad se luce, porque es donde se nota lo poco que este hombre entiende su propia vida. Aurore pidió custodia compartida, 50 y 50, y lo pidió en los papeles del divorcio. Y sí, lo pidió en serio. Ella quiere que sus hijos tengan un padre. La jugada, y esto es lo brillante, viene después. Si Quinten no quiere ese 50%, va a tener que rechazarlo por escrito, delante de un juez, y quedar registrado para siempre como el padre incapaz de cuidar a sus propios hijos. Y entonces empezó el gran teatro. Él, que en 6 años no llevó a esos chicos a la escuela ni una sola vez sin que se lo pidieran, de repente empezó a llevarlos todos los días. Todos. Se apareció en un acto escolar. Preguntó por las meriendas. Está usando a sus hijos como una campaña política para recuperar la simpatía de Aurore, y lo hace tan mal, con tanta obviedad, que hasta los niños lo notan. Pero lo mejor está por venir, porque la realidad tiene un sentido del humor perfecto. Un fin de semana él decidió, por su cuenta, quedarse con los chicos más tiempo del acordado, para demostrar autoridad. Y ella, en vez de pelear, le contestó que perfecto, que se los quedara hasta el viernes, y que a partir de ahí empezaban con el 50 y 50 ya mismo. Se le dio vuelta el juego en 2 segundos. Y con esos días libres inesperados, Aurore se fue de campamento con sus amigas. Mi hermano, mientras tanto, descubriendo que tener a 2 niños solo 5 días seguidos es un trabajo de verdad. Tengo que contarles cómo le está yendo con el 50 y 50, porque es un espectáculo. Mi hermano descubrió, a los 38 años, que los niños tienen actividades, que hay que inscribirlos, que hay cumpleaños de compañeritos y hay que comprar un regalo, que las mochilas se preparan la noche anterior, que existe algo llamado cita con el pediatra. La semana pasada me llamó, después de meses de tratarme de traidor,
para preguntarme si yo sabía a qué hora salían los chicos del colegio. Su propio hijo, y no sabe a qué hora sale. Le dije que le preguntara a la maestra, y me contestó que no sabe cómo se llama la maestra. Ah, y les tengo que contar la joya. Quentin le preguntó a Aurore si tenía pensado volver a trabajar. Se lo preguntó con ese tonito, como diciendo que ya se le acabó la vida de mantenida. Y ella le devolvió una sola pregunta. Le preguntó si él volvería a trabajar en caso de no tener necesidad de hacerlo. Y mi hermano, que es incapaz de ver una trampa aunque tenga carteles luminosos, contestó que sí, obviamente, que él trabajaría igual. Ella lo miró y no le dijo nada más. Ahora está descubriendo, con la ayuda de su abogado, que va a tener que sostener 2 hogares con un solo sueldo. Vamos al estado actual de mi hermano, que es la parte que vinieron a leer. Quentin vive en un departamento alquilado y minúsculo, entre cajas que todavía no abrió, con una cafetera de lujo y una licuadora que no usa. Está furioso conmigo, me dice traidor. Le anda contando a media familia que yo lo apuñalé por la espalda, que me metí donde no me llamaban, que un hermano de verdad lo habría apoyado. Y lo mejor de todo es que no le está funcionando. Nuestros padres siguen sin devolverle las llamadas, cosa que él interpreta como una injusticia terrible, aunque no tiene el menor problema en llamarlos a último momento para que le cuiden a los niños cuando le toca su turno. Lo único que le queda son sus amigos, ese grupito de tipos con el mismo discurso de siempre. Todas las mujeres son iguales. Ella lo va a extrañar. Hizo bien en no dejarse pisotear. Ahí tiene su público. Ojalá lo disfrute. Ahora Aurore, que es lo único de verdad importante en toda esta historia. Terminó su carrera, consiguió un trabajo, se cortó el pelo, algo que Quentin siempre le pidió que no hiciera. Y hace unos días la vi reírse de una forma que no le veía desde antes de los chicos, con la cabeza para atrás, sin fijarse si alguien la estaba mirando. Los abogados manejan el resto y el divorcio va a llevar su tiempo, porque estas cosas siempre lo llevan, pero ella ya no está esperando nada. Así que, para responder la pregunta con la que arranqué todo esto, ya no me importa si soy el malo. Mi hermano intentó arruinarle a su esposa el único descanso que se tomó en 6 años, para poder irse a jugar al billar y a engañarla en un viaje inventado. Y en el intento de castigarla con su silencio, se castigó solo hasta quedarse sin casa, sin esposa, sin familia y sin la vida cómoda que tenía. Yo no moví un dedo, ninguno de nosotros lo hizo. Él se hundió con una eficiencia que da hasta admiración. Y si algún día lee esto y quiere saber por qué nadie corrió a rescatarlo, la respuesta está en la basura de la cocina, junto al anillo.